Mankell, si recuerdo, el cerebro de Kennedy, aunque no era de la serie de Wallander, que era ambientada en el tráfico de medicamentos en África, está muy interesante, pero vaya, no es una zona del mundo en la que me he fijado especialmente, ¿no? Sí. Un comentario para Aníbal Cotarro, simplemente en la línea que había aquí. A mí me ha pasado una cosa curiosa. También en la familia los dos hijos se la han leído. Entré tarde porque a mí me pasa que tengo cierta prevención a los fenómenos de masas. O sea, es un defecto que tengo. Y bueno, pues cuando era niño todos los niños se pusieron de golpe y porrazo a jugar al yo-yo. Y yo nunca toqué un yo-yo, pero porque soy así de cretino, ¿no? Porque el yo-yo es una cosa muy divertida. O sea que de entrada este tipo de fenómenos de masas me produce prevención. Pero bueno, te dice la familia, te dice algún amigo, etcétera. Y de los 3 volúmenes hice el esfuerzo de leerme uno. Y ahí me quedé. O sea, no te dijo nada. No me decepcionó, pero tampoco me pareció lo contrario de Pedro Páramo. O sea, una inversión brutal para lo que daba. Y yo diría que mi recuerdo es que es muy previsible, ¿no? Lo veía un poco previsible, un poco artificioso, aunque es una trama ingeniosa y tiene su gracia, pero me pareció sinceramente una pérdida de tiempo. También he escuchado ese comentario, que también lo he escuchado de alguna gente, sí, que ese comentario que haces también sobre esas novelas lo he escuchado de algún amigo. Normalmente los comentarios han sido muy buenos, pero también esto de que estás comentando de que, bueno, demasiado escribir para realmente, ¿sabes? Un núcleo, o sea, un exceso de escritura, digamos, ¿no? Iba a decir prácticamente esto que acaba de decir usted. Me he leído los 3 volúmenes. Me sobra bastante parte, porque podría reducir a 2 y bien, ¿eh? Lo único que hace una descripción, quizá tenemos una idea de la gente nórdica muy pacífica, muy tranquila, y que parece que no puede pasar nada de lo que ocurre, pero es pura violencia. Es pura violencia, y con unos ataques entre padres e hijos que Dios madre, esto sí, todo escondido. Incluso, no es que desvele el final porque es complicado, pero lo que se intenta es esconder el problema que hay en la familia. Porque uno sí que lo sabe. Entonces, te llevas una sorpresa en este sentido. A mí me gustó, es entretenida, pero sobra parte, bastante parte. Debe seguramente de manejar muy bien el tema de la intriga, porque la gente se engancha muchísimo, ¿no? Sí. Muy bien, ¿eh? Es que, ¿sabe qué pasa? Que cuando dices, bueno, esto va, te sale con un golpe que dices, ¿y eso qué es? Sí, pero de una manera tremenda, pero con una violencia buena, ¿eh? Dura. Sí. La aplicación del consejo de Chandler, cuando no sepas cómo continuar, poner a alguien con una pistola dentro de una puerta. Exacto. David. Sí, ¿tú vols afegir algo? No, yo creo que podemos pasar de los nórdicos a otra cosa. ¿Més cosas? Bueno, a ver si la gente quiere hablar más de los nórdicos, podemos hacerlo, ¿no? Decías de recomendar unas... Sí, yo sugería a los dos que nos recomendarais alguna lectura de verano. Vale. En todo caso, quien quiera apuntarla o quien quiera como mínimo retenerlo, os hago esa sugerencia en términos de ejercicio y de sugerencia colectiva. Pues si os parece empezamos por ahí, porque parece que no hay muchas más preguntas o comentarios. Vale. ¿Sí? Venga. Ahora dona al micrófono. Como escritores de novela policíaca, los dos, ¿qué es lo que os mueve? ¿Cuál es el punto de partida de una novela policíaca en vuestro caso? No siempre se tiene oportunidad de hablar con escritores en concreto. En el tuyo, en el de Antonio Lozano, parece que es una inquietud social o la política exterior. Eso yo no sé porque no he leído su obra. ¿Qué es lo que desencadena el principio de una novela policíaca de género, de un género policíaco? Perdón. No, sigue. Es que antes comentaste, David comentó una cosa que yo digo a menudo y que comparto totalmente,
que es que no escribo para dar respuestas, sino para compartir algunas de las preguntas que me hago sobre cosas que veo en el mundo, ¿no? Entonces, eso lo comentaba David, y a mí me pasa exactamente lo mismo. Y para mí el punto de partida son preguntas que me hago a mí mismo. Por ejemplo, las novelas que he escrito sobre migración, ¿cómo puede estar ocurriendo esto? Claro, yo vivo en Canarias, que como saben, durante estos años ha sido un lugar, el lugar al que han llegado miles y miles de migrantes de África negra y del Magreb también. Se calcula que hay entre 10 y 12.000 personas que han muerto en el camino, que han quedado en el Atlántico, entre las costas africanas y Canarias. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo puede llegar un ser humano a tomar esa decisión, jugarse la vida para llegar a un sitio en el que sabe que no va a ser bienvenido? Y para mí ese es el punto de partida. En Jarraga, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en el interior del emigrante, ¿no? ¿Cómo es esa confrontación una vez que llega aquí, la confrontación cultural y emocional entre el lugar del que procede y el lugar al que llega? Pues para mí es una pregunta, y lo que hago nunca es dar respuesta porque no las tengo, pero sí intentar compartir preguntas e invitar al lector a intentar buscar respuesta, ¿no? Que cada uno busque su respuesta, pero a compartir preguntas fundamentalmente. Bueno, eso para mí es una pregunta un poco difícil. Yo creo que en algunas circunstancias, yo me acuerdo que yo escribí una novela sobre la tortura, y eso era un proceso exactamente lo mismo de lo que ha contado Antonio, ¿no? Que yo, empezaba, lo que yo quería hacer era una vinculación, eso era en los años 80, y entonces había muy reciente las historias de las torturas en las dictaduras de Latinoamérica, y a la vez, probablemente la gente no se acuerda de esto, pero durante el gobierno socialista había muchos casos, muchos reportajes sobre casos de tortura, sobre todo en el País Vasco, que parecía que era una cosa un poco impune y tal, ¿no? Entonces yo lo que quería hacer era una novela que vinculaba las dos cosas, ¿no? Pero lo que pasa es que, tú tienes una idea, un tema sobre lo cual tú quieres escribir, pero luego, vas dando vueltas sobre el tema, porque luego es, cómo te vas a acercar, cómo lo vas a atacar, ¿no? Y por otro lado, pues, yo funciono de una manera muy poco racional, que es que cuando yo tengo una primera página que me gusta, entonces pienso que puedo ir a alguna parte. Pero una idea no basta, ¿sabes? O sea, yo seguramente he tenido unas cuantas ideas cojonudas que no he podido hacer la primera página y no han ido a ninguna parte. Vinga, tanquem aquí. Us sembla que fem la recomanació? Vale. La lectura? Bueno, antes hablaba de Yasmina Khadra, que es un escritor argelino, y no es un escritor de novela negra actualmente, pero empezó escribiendo una serie de 3 novelas que se llaman Morituri, Doble Blanco y El Otoño de las Quimeras, que están publicadas en un solo volumen ahora en Almuzara, que se llama La Trilogía de Argel, y el protagonista es el comisario Job, Y-O-B, y como les comentaba, esas obras intentan explicarnos la descomposición social, moral y política de esa Argelia en la que se estaba descomponiendo el FLN, con la corrupción política, donde empezaba el FIS,
en fin, la guerra civil, etcétera, ¿no? Y Yasmina Khadra, no sé si lo conocen, han oído hablar de él, pero bueno, tiene nombre de mujer, pero es un hombre, porque realmente él, cuando empezó a escribir, escribió con ese seudónimo de Yasmina Khadra, y enseguida, esas fueron sus primeras novelas, enseguida fue un fenómeno literario en Francia y se vendieron decenas de miles de ejemplares de estas 3 novelas y todo el mundo quería saber quién era Yasmina Khadra en realidad, si era un hombre, si era una mujer, quién era, y nadie lo sabía hasta que él pues salió de Argelia y se fue a hacer convocó una rueda de prensa en Francia y se presentó, y era el comandante del ejército argelino, Mohamed Moulsehoul. Ya evidentemente ya con esa presentación se retiró del ejército y se dedicó a la vida de escritor, y hoy en día es uno de los escritores más leídos en Francia. Escribió esas 3 novelas. Cuando yo ya había contado en clave de género de novela negra todo lo que quería contar sobre lo que estaba ocurriendo en Argelia, pues mató al comisario Job. Pero no contó con que el comisario Job tenía muchísimos adeptos en Francia que le reclamaron que cómo eso que había matado al comisario Job y que lo tenía que resucitar, y al final resucitó al comisario Job para una última novela que se llama La parte del muerto, que la verdad es que esa no la he leído, no se la puedo recomendar, pero bueno, estas 3 sí, la trilogía de Argel, que están centradas en ese momento de la historia de Argelia, que es la de la reciente guerra civil, ¿no? Al-Musara. Sí. David. ¿Puedo hacer 3? Sí. Vale. Bueno, primero de autores de novela policíaca que yo encuentro que hay muy poca gente que yo digo, bueno, siempre cuando ese tío saca un libro, pues yo lo compro. Pero sí que es el caso de Michael Connelly, que escribe sobre Los Ángeles. Un tipo que era periodista de Los Angeles Times y, bueno, ha escrito pues una pila de novelas y a mí me han gustado todas, evidentemente unas más que otras, pero bueno, o sea, tiene un excelente escritor. ¿Puedo seguir? Sí. No, perdón. Faltan 2 más. Faltan 2 más, sí. Vale. Luego hay un autor cubano que se llama Leonardo Padura. Y Leonardo Padura tiene unas cuantas novelas con el inspector Mario Conde, nombre curioso. Además es que me parece que cuando sacó sus primeras novelas era justo cuando estaban a punto de meter al Mario Conde nuestro, ¿no?, en la cárcel, ¿no? Entonces eso produjo una cierta confusión, pero sobrevivió. Y acabo de ver, cuando venía por aquí, pasaba por una librería y veo que Leonardo ha sacado una novela nueva que es, lo que pasa es que no me acuerdo exactamente, es como algo así como El hombre que paseaba a los perros o algo así. El hombre que amaba a los perros. Vale, El hombre que amaba a los perros. Vale. Y es una novela sobre, o tiene algo que ver con el asesinato de Trotsky, que lo sabéis que hizo un catalán, ¿eh? Mercader. Y parece muy interesante. Padura es un escritor muy interesante. ¿Y quién era el tercero? Vale. Sí, Leonardo